siendo las 20 horas de este martes 29 de agosto de 2017. Declaro abierta esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, correspondiente al mes de la medicina, nuevos tratamientos en enfermedades problema, con la conferencia Insuficiencia Renal Crónica, a cargo de nuestro invitado, el doctor José Zacarías Parra Carrillo. Con su permiso, señor presidente. La orden del día es como sigue. La apertura de esta solemne sesión académica ya la hizo nuestro presidente. El presidium de esta noche se integra por el doctor Silviano Hernández González, presidente, por el doctor José Zacarías Parra Carrillo, invitado y conferencista. Está también con nosotros el doctor Ignacio Mariscal Ibarra, coordinador de la Academia de Ciencias de la Salud, y el de la voz, su servidor, José Gorgonio Ponce Rodríguez, en mi calidad de secretario general. Como es costumbre, hacemos un pequeño currículum del doctor José Z. Parra Carrillo. Él es médico cirujano y partero, Facultad de Medicina por la Universidad de Guadalajara, nefrólogo, Hospital General del Centro Médico Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México, postdoctoral Research Fellow in Hypertension College of Physicians and Surgeons, Columbia University del Estado de Nueva York, maestría en Ciencias Médicas, Orientación, Medicina, Universidad de Guadalajara, doctorado en Ciencias de la Salud, Orientación, Investigación Clínica, también por la Universidad de Guadalajara. Previamente, médico nefrólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social Guadalajara. Es director de los hospitales Guadalajara del Ferrocarril Pacífico, del Hospital General de Occidente y del Hospital Civil Juan I. Menchaca. Él fue de los fundadores. Investigador responsable, titular del Centro de Estudios de Hipertensión Arterial, Universidad de Guadalajara, nuevo Hospital Civil, también en esta ciudad de Guadalajara. Actualmente es fundador y director del Instituto de Investigación Cardiovascular, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, jefe del Laboratorio de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina, también de esta Universidad de Guadalajara. Él es profesor titular de Educación Médica y Clínica de Nefrología, Facultad de Medicina, también de esta universidad. Es profesor investigador titular C, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Autor o coautor de 181 publicaciones en revistas médicas nacionales e internacionales, 24 capítulos de libros médicos, autor, coautor o editor de 8 libros médicos. Miembro de 29 sociedades médicas, habiendo sido presidente en 8 de ellas y vicepresidente en 2 más. Reconocimiento al mérito por las contribuciones al campo clínico de la hipertensión arterial, Sociedad Mexicana para el Estudio de la Hipertensión Arterial y Consejo Mexicano contra la Hipertensión. Premio al médico distinguido presea doctor Gabriel Cortés Martínez por labor desarrollada dentro de la medicina, especialmente en el campo de la asistencia, Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico Asociación Civil. Reconocimiento por la Sociedad Mexicana para el Estudio de la Hipertensión Arterial, doctor Ignacio Chávez. Premio Jalisco, Ciencias de la Salud, en el año 2003, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, otorgado por la Universidad de Guadalajara.
Año académico 2008, doctor José Z. Parra Carrillo. Nombramiento por el 170 aniversario de la centenaria Sociedad Médica de Guadalajara, Colegio Médico AC. Reconocimiento al mérito en investigación, venera doctor Francisco Ruiz Sánchez. Hospital Civil de Guadalajara, Sociedad de Médicos Adscritos, Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca. Diploma de honor y elección como miembro honorario de la Sociedad Latinoamericana de Síndrome Cardiometabólico Maracaibo, Venezuela. Reconocimiento por 25 años de servicio en el Hospital Civil de Guadalajara, Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Nuevo Hospital Civil de Guadalajara y Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara. Reconocimiento como destacado participante en la creación de la Red Universitaria de Jalisco, también en la Universidad de Guadalajara. Reconocimiento como miembro del Comité Divisional de Enseñanza e Investigación del Servicio de Epidemiología para el periodo 2013-2015, Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca. Reconocimiento por 40 años de servicio ininterrumpido como profesor en la Universidad de Guadalajara. Reconocimiento como exdirector del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Es impresionante su currícula y nos resta pedirle a la Asamblea que nos haga favor de recibirlo con un aplauso. Gracias. Bien, con la actividad de este día vamos a concluir nuestro mes de la medicina de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística con el planteamiento de que debemos encontrar mejores tratamientos para enfermedades crónicas, para enfermedades que son verdadero problema de manejo físico, social, comunitario. Hemos invitado esta noche al doctor José Z. Parra con el impresionante currículum, que estoy seguro que vamos a tener una conferencia de la misma brillantez que de las sesiones que hemos tenido con anterioridad. Recuerden que esta sesión es para la comunidad, para los miembros de la sociedad. De ninguna manera pretendemos que sea una información a nivel médico. Queremos que esa información sea a nivel de la comunidad para que tengamos oportunidad de aprovechar conceptos que nos sirvan para manejar nuestro problema o los problemas de nuestros familiares o de nuestros amigos que sí conocemos con alguna de las enfermedades que hemos estado tratando. El planteamiento del mes de la medicina, les había mencionado, pretende de que tengamos una mejor calidad de vida, que vivamos más y que vivamos en mejores condiciones. En estas condiciones me permito ceder el micrófono al doctor José Z. Parra Carrillo, nuestro conferencista del día de ahora, con la seguridad de que vamos a tener una conferencia tan excelente como las hemos tenido en las 4 semanas anteriores. Doctor Parra. Muchas gracias. No sé si me lo permitirían bajarnos para poder... Pues antes que nada, créanme que me siento muy agradecido con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, porque es una invitación que me honra. Y me honra porque pues venir a hablar de lo que a uno le gusta, de lo que a uno le interesa. El problema que tenemos es que los médicos hablemos hablar en médico, para médicos, y nos da trabajo cuando tenemos que bajarnos a hacer una presentación que no sea médica. Mucho de lo que ustedes van a ver son conceptos médicos, pero vamos, ¿por qué es problema la insuficiencia renal crónica en México?
En este momento es un tema que ha saltado mucho aquí en Jalisco por el problema del salto. Pero cuando vemos, pues son unos cuantos pacientes en relación al gran universo del problema de la insuficiencia renal crónica. Ha sido muy llamativo, y ha sido llamativo porque, como vamos a ver, pues esa es una de las cosas que podemos prevenir. Y realmente en insuficiencia renal crónica lo importante es prevenir. Entonces, pues nuestra idea es tratar de, con ustedes así, más o menos en forma rápida, revisar algunos conceptos de qué es esto, pero que se lleven la idea de cuál es el problema y la magnitud del problema que tenemos con esta enfermedad. Entonces, pues lo primero es esto: ¿es frecuente esta enfermedad? O sea, ¿hay o no hay? ¿O qué tan frecuente es la enfermedad? Y quiero agradecerle aquí a mi buen amigo el doctor Guillermo García García, que es el jefe del servicio de nefrología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que me prestó algunas información de una publicación que él hizo en un libro que habla precisamente de este problema de la insuficiencia renal crónica en México. Voy a pedirte que me las estés pasando porque no quiere. Primero tenemos que entender qué es la insuficiencia renal y qué es esto. Y vean que el daño renal, o sea, tener problema en el riñón, no es tan raro, es relativamente frecuente. Si cuando hablamos de daño renal leve, la función renal es alrededor de 120 mililitros por minuto, así se mide. Cuando tenemos más de 90, pero menos del 120, ya tenemos daño. Pero en ese nivel no nos hace absolutamente nada, no sentimos nada, nuestro cuerpo trabaja exactamente igual que estuviera totalmente sano. En el segundo nivel ya está entre 60 y 89, pero fíjense la cantidad, la prevalencia, y esto es para el 2005, lo calculado que había en México. Estamos hablando de casi 7 millones de personas que ahí lo tienen. La mayor parte de las personas que tienen este problema son jóvenes como nosotros, jóvenes de juventud larga, pero jóvenes, ¿verdad? Entre más jóvenes esta prevalencia es mucho menor. Daño renal moderado, donde todavía aquí no sentimos absolutamente nada, de aquí para arriba no sentimos nada absolutamente, estamos perfectamente sanos, todavía tenemos otra cantidad. Y realmente el que consideramos paciente ya con enfermedad del riñón, ese que sí ya nos preocupa, ese que tenemos algún familiar que necesita diálisis, etcétera, es este pequeño grupo. Es este pequeño grupo. Pero si analizamos, tenemos alrededor de cuando menos unos 10 millones de personas con daño renal. Entonces no es una cosa tan escasa ni tan rara. ¿Por qué se enferma el riñón? ¿Por qué nos enfermamos del riñón? Bueno, de estos que sí llegan al avanzado, no más la edad, no ese grupito de que nomás por la edad se nos va deteriorando la función, fundamentalmente es por dos enfermedades son las que más nos dañan. Por un lado, la diabetes, el ser diabético. El 50% de los pacientes que llegan a insuficiencia renal es porque son diabéticos. Entonces, el ser diabético ya nos debe de levantar una alarma, o si tenemos familiares diabéticos, tenemos que tener una alarma de que aguas, es una persona que se puede enfermar del riñón. Y la otra es hipertensión. Para el Jalisco, en el Hospital Civil, esto representa el 52% y esto representa el 30%. Entonces, en Jalisco esto sería el 82% de los pacientes llegan a insuficiencia renal, tienen daño renal, porque tienen diabetes o hipertensión, o la mayoría la combinación de ambas. Entonces, si queremos enfrentarnos al problema, eso que pasó en el Río, Santiago, etcétera, es un pedacito de esto. Pero el grave problema no es esto, es estas otras dos enfermedades. ¿Ves la que sigue? Y fíjense cómo, si el problema es esto, es que México es un país con graves problemas de diabetes. México es un país con alta incidencia de diabetes. Se calcula para el 2000 de eso que andábamos en 14% de la población tiene diabetes. Francamente diabéticos, no resistencia a la insulina, no prediabéticos, sino diabéticos, 14%, pero 14% de 120 millones.
Entonces es un número muy importante el que vamos a tener. Me da las que sí. Y fíjense que también esta prevalencia es el promedio de sujetos mayores de 20 años en México. Pero cuando analizamos esto del año pasado, vemos que fíjense que depende de qué edad o en qué etapas etarias estamos hablando cuando hay diabetes. Por ejemplo, los picos más altos van a estar entre los 60 y 69 años. Porque la diabetes puede ir apareciendo más lentamente. Hay pacientes que la aparece tempranamente, personas que aparece tardíamente. O sea, el que yo no sea diabético ahora no es un salvoconducto para que nunca lo sea. Puede aparecer este problema más tardíamente. Mis familiares, mis hijos, mis hermanos, mis parientes, que yo digo que no. Y claro, si yo tengo antecedentes familiares y tengo más familia, es más riesgo en que estas personas lo tengan. Tanto para hombres como para mujeres. Pero cuando vemos esto, fíjense, en hombres la diabetes anda ya cercana en el pico al 30%, no el 14%. Y en las mujeres anda arriba del 30%. Entonces, no son tan poquitos. Ni decir, bueno, pues hay muchos diabéticos, pero a mí no me toca. No, sí nos puede tocar. ¿Me das la que sigue, por favor? Y luego el otro problema que les dije que es muy grave es hipertensión, porque es el otro situación que nos da hipertensión. ¿Qué tan frecuente es la hipertensión en nuestro país? Bueno, aquí hay una cosa curiosa pasó, porque la hipertensión en México iba para arriba, para arriba, para arriba, hasta que en la última encuesta se les ocurrió que por qué teníamos tanta, y entonces cambiaron de aparato para tomar la presión y desinflaron la hipertensión. Acuérdense que en México el gobierno de repente se le ocurre que hay que hacer una cosa y eso es lo que hay, y así pasó con hipertensión. Bajamos de casi el 32% al 27%, o sea, bajamos un 5% de hipertensión. Y es un 5% en los millones de mexicanos que somos, pues somos muchos mexicanos. De 22 millones de hipertensos, que se decía que en el 2012, dijeron que bajamos a 17. De plumazo borramos 5 millones de personas con el problema de hipertensión. Y la hipertensión, igual que la diabetes, pues depende de qué edad la vayas viendo. Y fíjense cómo sigue un patrón muy similar. En los jóvenes hay poco, entre 20 y 29 años, la prevalencia no es muy alta, pero si nos vamos a los de 70 a 79, fíjense ya los niveles que andamos. Andamos con niveles cercanos al 70%. Y hay un estudio norteamericano que dice que si logramos que la población envejezca, el estudio de Framingham dice que si lográramos que la población llegara a la esperanza de vida de 90 años, al llegar a esa esperanza de vida el 90% sería hipertensos. Casi todo mundo tendríamos la presión alta. Entonces es una enfermedad que ahí está. Y además acuérdense que la hipertensión coloquialmente la conocemos como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no nos duele nada, no se siente nada. Casi todas las personas que dicen, es que sí, yo siento, es porque después que le hacen el diagnóstico empieza a atribuirle algunas molestias a la hipertensión. Pero en general es asintomática, no duele nada, no se siente nada, pero mata. Ese es el grave problema. La hipertensión mata. ¿Me das la que sigue? Y tan mata que esto es, en el mundo, la primera causa de enfermedad en el mundo es hipertensión arterial. Todo el mundo. En este momento el cálculo que debe existir alrededor entre 1.200 y 1.300 millones de hipertensos en todo el mundo. Es probablemente la enfermedad que más tenemos. Unos más altos, otros más menos hipertensos, más severos, menos severos. Pero eso de que la tengo la presión alta pero poquito, pues no, si eres hipertenso tú tienes un riesgo de mortalidad más incrementado. Y esto es lo que decía la Organización Mundial de la Salud en 2011. Ya no qué tan frecuente es la enfermedad, sino cuánto mata la enfermedad en el mundo. Y la hipertensión en el mundo es la primera causa de muerte también. No es nomás la enfermedad más frecuente, es también la que más mata en todo el mundo.
para aquí hablábamos de qué estaba pasando. ¿Me das la que sigue? Y si eso representaba, según la OMS, que 13 de cada 100 muertos de todo el mundo se mueren porque tienen la presión alta. Entonces estamos hablando de diabetes, hipertensión, que nos llevan a insuficiencia renal crónica, pero estamos hablando de dos enfermedades que también, por sí solas, sin llegar a la insuficiencia renal crónica, nos puede matar, ¿verdad? Y son las dos causas. Yo les digo a mis alumnos cuando hablamos de esto, de que el diabético, el hipertenso que llega a enfermedad renal crónica es el sobreviviente, porque habitualmente estas enfermedades lo matan antes de llegar a tener el daño renal establecido. Se muere uno de embolia, se muere uno de infarto, etcétera, y entonces pues ya no llegó a tener la insuficiencia renal crónica. ¿Me das la que sigue? ¿Y cómo estamos en América Latina? En América Latina estamos peor. Bueno, esto no es América Latina, es el continente americano. Esto es lo que dice la Organización Panamericana Sanitaria, que es la que regula la salud en todo el continente. Y lo que dice es que la mortalidad por hipertensión en América, en el continente americano, no es del 13% que dice la OMS global, es del 17%. 17 de cada 100 muertes es por hipertensión. Y algo que me parece que es más importante que esto, la tasa de mortalidad, fundamentalmente en un 80% de la mortalidad por hipertensión es prematura. Y lo que la Organización Panamericana define como morirte prematuramente es que te mueras antes de los 60 años. La esperanza de vida hasta en México ya anda muy por arriba de los 60 años. Entonces, si te mueres antes de los 60, pues te estás muriendo mucho antes de lo que deberías de morirte. Entonces, eso es lo más, para mí, esto es lo más dramático, pues algo estamos haciendo mal, que se nos están muriendo muchos y se nos están muriendo muy pronto. Tenemos que atacar y prevenir este problema. ¿Me da lo que sigue, por favor? Y fíjense cuál es el problema que está detrás. Cuando uno dice, bueno, ¿y por qué tenemos tantos hipertensos? ¿Por qué tenemos tantos que se mueren? Tantos diabéticos, ¿por qué tantos en México? El problema real de lo que está detrás es esto, es obesidad. La obesidad es el principal factor de riesgo para que yo sea diabético o para que sea hipertenso. Entonces eso que veíamos hace unos años de que, ay, sutanita tuvo un niño preciosísimo, mira unos cachetotes, se le hacen así rollitos en las piernas, hermosísimo ese niño, parece niño Dios. Es un niño obeso, es un niño de muy alto riesgo, no es un niño sano. Entonces este concepto que teníamos de que hay que estar bien nutridos y estoy muy fuerte, no es cierto. La obesidad es una enfermedad inflamatoria. Entonces, fíjese, por ejemplo, esto es en nuestra población mexicana, 2016, y fíjense la prevalencia de sobrepeso u obesidad. Y andamos arriba del 30% en niños de 5 a 11 años de edad. 1 de cada 3 niños está en sobrepeso y obesidad. ¿Me das la que sigue? Un poquito más en las mujeres que en los hombres. Aquí tienen de 12 a 19 años los adolescentes, que es la etapa en que el narcisismo y el muchacho le gusta hacer ejercicio, es la etapa que andan corriendo, que andan haciendo deporte, y aún así estamos alrededor de un 35% de sobrepeso u obesidad. Somos un país de gordos. ¿Me das la que sigue? Y esto es lo que estamos en adultos, mayores de 20 años. Y vean que en hombres tenemos para el 2016 prácticamente el 70% de los hombres en México tienen sobrepeso u obesidad. Y el 75% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad. Entonces tenemos un problema serio. Si esto es lo que nos lleva a diabetes, y esto nos lleva a hipertensión, y esto a su vez nos va a llevar a insuficiencia renal crónica, pues el problema que tendríamos que atacar sería esto, ¿no? ¿Y cómo lo podemos, por qué no lo atacamos?
Pues porque Servitje y Bimbo no nos dejan, por ejemplo. Que ustedes recordarán, en el sexenio pasado, la Secretaría de Salud Federal emite una recomendación para que en todas las escuelas se prohíban los alimentos chatarra. O sea, todos los productos de Bimbo, los refrescos azucarados, de cualquiera de las marcas y del color que ustedes quieran. Y la Secretaría dice, hágase. Y se empieza a buscar la manera de que entonces las cooperativas de padres de familia se aboquen a vender frutas, verduras a los niños, alimentos más sanos, aguas frescas, naturales y no refrescos embotellados. Pero la Secretaría de Economía dice, fíjate que no, porque vas a disminuir empleos. Entonces, no los puedes quitar, vuelvan todos los alimentos chatarras, vuelva todo a las escuelas. Entonces, nuestros niños, es más fácil darles 20 pesos y que se compren un gansito y una bebida azucarada, a que se le prepare unas salchichas, algo de jamón, algo de fruta, algo que lleve a la escuela. Entonces, no estamos combatiendo esto que al final, por eso con que el problema es insuficiencia renal crónica, me quiero ir a lo que está detrás, a lo que nos lleva, porque si no quitamos lo que nos lleva, pues nunca la vamos a evitar, ¿verdad? Y vean que esto es un problema de política, de decisión, de autoridades. Pero si nosotros los ciudadanos no nos percatamos de esto que está pasando, pues nunca objetaremos ni veremos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de vender esos frutsis y Jumex y todas esas cosas que venden en las escuelas, se preocuparan por ponerles bebederos de agua potable? Claro, ustedes me van a decir, ¿tú tomarías agua de la llave? Yo les diría no. CIAPA dice que el agua que llega es potable, que se nos contamina entre la calle y la casa. Ese es el argumento de CIAPA. Dice, yo te la entrego potable, pero si a la hora que te llega a tu aljibe, a tu tinaco, a tu casa se contamina, pues ya no es mi responsabilidad. Pero les digo, bueno, si en las escuelas pusiéramos filtros de agua, que muchos tenemos en casa, y a los niños en las escuelas hubiera bebederos, donde ellos pudieran tomar el agua y agarrar la botella vacía de esa, no ir a Pepsi o a Coca a comprar agua que les cuesta muy cara, la embotellada, sino llegar ahí a ese sitio y llenar su botella, pues tendríamos niños tomando agua. Y si le volviéramos a dar a las sociedades de padres de familia la posibilidad de que sean ellos los que lleven las frutas, las verduras, etcétera, pues tendríamos niños más sanos, ¿no? Entonces, este problema de sobrepeso y obesidad es una epidemia, porque además tenemos la obesidad más brava, que es la obesidad abdominal. Casi siempre decimos que nosotros, ya los adultos jóvenes como yo, cuando nos dicen las señoras que parecemos perros jalados de las patas hacia arriba, ¿no? Las patas flacas y la panza. Es lo único que se le nota al perro cuando lo levantamos, ¿no? Y así estamos, flacos y panzones, las patitas flacas, pero la barriga que nos... Esa grasa abdominal es la que nos da más problema. Podemos estar flacos de otros lados, pero si tenemos grasa abdominal, esa es la que nos hace más daño, esa es la que nos lleva más a diabetes, más a hipertensión, a todos los daños. Entonces, bueno, esto es lo que nos está pasando, ¿no? El problema, entonces, les digo, es obesidad. Y voy a mostrarles algo, porque luego cuando hablamos de obesidad, casi siempre todo el mundo decimos, bueno, pues es que es gordo por tragón. Y ya siempre tenemos la idea de que todos los gordos son tragones. Y bueno, vamos a pensar que también hay que darle a los gorditos alguna oportunidad de defenderse, ¿verdad? La que sigue. Y bueno, decíamos esto. Somos gordos porque, miren, ahí toma cosas, frutas, comiendo muchas cosas, y por eso somos gordos como pintabotero, ¿no? Pero en realidad sabemos de que no es cierto. También tenemos genes que desarrollamos en el transcurso del desarrollo del ser humano que favorecen la obesidad.
Y ese gen se llama el gen ahorrador o el genotipo ahorrador. ¿Por qué? ¿Me das la que sigue? Uno se pregunta, bueno, pues entonces estar tranquilo, tomando tu cervecita, con botanita, tirado, ¿te enferma? Pues no, pues sí, el exceso de falta de ejercicio, el sobrepeso, el comer de más, pues sí te enferma. ¿Me das la que sigue, por favor? Y hemos ido evolucionando desde el simio al ser humano, el Homo erectus, y al actual. El color rojo no es porque les quiera insinuar una marca, sino porque, bueno, pues así viene la figura, ¿no? Esto es lo que nos iba... Y esto quiere decir que nuestros genes se nos fueron adaptando en toda esta evolución. Y si nos das, me pasas la siguiente. ¿Qué pasaba en el Paleolítico? O sea, acuérdense que el ser humano... Hay quien dice una cifra, otros que dicen otra, pero el ser humano tiene alrededor de 200,000 años ya como especie, como Homo sapiens. O sea, ya el pensante, igualito a nosotros. Hubo previos, pero en esa época pues había ciclos de hambre, ciclos un poquito más abundantes, igual que ahora. Había sequías, había nevadas, había años en que había comida, años que no había comida, etcétera. Segundo, en aquella etapa... pues el ser humano todavía no inventaba ni la agricultura ni la ganadería. Entonces, ¿cómo éramos los humanos hace 200,000 años? Pues como los animalitos actuales. Andábamos todo el día caminando buscando qué comer. Si no cultivábamos, si no, teníamos que ir a buscar la comida. ¿Y qué comíamos? Pues lo que encontrábamos. ¿Y en qué encontrábamos? Frutas, algunas raíces, ¿verdad? Algunas... verduras que nos encontramos que nos podíamos comer, carne. A ver, yo les digo, a ver, enfrenten a un pobre ser humano encueradito con un palo, con un elefante. ¿Le va a ganar? ¿Va a alcanzar al león y le va a ganar y va a matar al león? Pues no. ¿Va a alcanzar a la cebra o al venado? Pues ¿cuándo lo alcanzaba para matarlo? Entonces, ¿cuándo comía carne? Pues cuando algún otro animal mataba, dejaba un pedazo o lograbas ahuyentarlo y te ibas a comer. Éramos carroñeros. Comíamos la carne que nos dejaban otros, que era muy de cuando en vez. Entonces la dieta original era sin carne, prácticamente, y más con frutas, verduras, semillas, etcétera, ¿no? Eso era lo que teníamos. No había manera de tener. La agricultura y ganadería se inventó hace 15,000 años más o menos. O sea, tenemos 15,000 años en que sí, y a alguien se le ocurrió que ¿por qué voy a andar buscando las semillitas si las agarro y las planto y entonces en un espacio pequeño tengo muchas semillas? ¿O para qué voy a dar detrás de las vacas cebuces si las junto en un corral? Y eso es la ganadería. O las ovejas, o lo que ustedes quieran. Pero hace 15,000 años, y los otros 185,000. Entonces nuestros genes se desarrollaron en ese sentido. Y entonces hicimos la capacidad de que nuestros genes aprendieran a que comiendo poco tuviéramos energía suficiente para sobrevivir. Y ese gen, ahí sigue. Ahí sigue. ¿Y en qué consiste ese gen? En esencia, nosotros en lo que más gastamos energía no es en caminar, en correr, en estudiar, es en estar calientitos. Mantener nuestra temperatura corporal las 24 horas del día requiere mucha energía que se tiene que estar gastando. Y el gen ahorrador hace que su cuerpo con poca energía logre mantenerse en buenas condiciones. Entonces el 70% tiene o tenemos gen ahorrador. ¿Y qué consiste? Que con poca energía, porque acuérdense que venimos de la época en que no había que comer, entonces decía, bueno, pues tú tienes como especie que sobrevivir aunque haya poco que comer. Y entonces nos manteníamos vivos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues ahora nos sentamos, vemos la tele, agarramos un montón de frituras, de cosas, de harina, y nos ponemos a ver la tele sentadotes, y a come. Entonces, necesitamos poquitas calorías para sobrevivir, ¿y qué hacemos con el resto de calorías?
la llanta, ¿verdad? Hacemos llantas. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, pues, después ya, hace 15,000 años, ya empieza la sociedad a dividirse. Tenemos algunos que se dedicaron a la agricultura y la ganadería, que fue donde fue evolucionando la mayoría, pero todavía tenemos, acuérdense, los indios Yanomami, parece mala palabra, pero así se llaman, que viven todavía en esta etapa, y son cazadores y recolectores, como éramos hace 100,000 años. O sea, viven de lo que cazan y de lo que colectan. Viven así en estas condiciones, ¿no? Entonces, nos hemos dividido, pero la mayor parte nos fuimos a este lado. Y todavía en la etapa final, pues ya no somos ni siquiera el agricultor y el ganadero, somos los que nos sentamos a comer lo que el agricultor y ganadero nos manda. ¿Me das la siguiente, por favor? Y entonces, bueno, si mantenemos la prevalencia del genotipo ahorrador, pues esta es la razón por qué tenemos un 70% de obesidad. Estamos comiendo muchas calorías, gastamos muy poquitas y el resto la estamos mandando a engordarnos y enfermarnos. Desgraciadamente esto es enfermedad. Pero por eso les digo, bueno, también tenemos que ver. Yo recuerdo que hace algunos años, Nacho se acordará cuando estábamos en el ferrocarril del Pacífico, que llegaba alguna gordita y le decíamos, no, pues y nos decía la señora, ay doctor, es que yo estoy enferma de la tiroides y por eso engordo tan fácilmente. Y un buen amigo nuestro le decía, no es la tiroides, es la tragoides, la que usted tiene enferma, ¿no? Y creíamos que todos los gordos era tragón. Y sí, hay un exceso proporcional, pero también hay esas personas que nos dicen, doctores, yo, aunque no como mucho, por poquito y que me limito y engordo, me da mucho trabajo por ese gen. ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, por otro lado, si no hacemos ningún ejercicio, ya nos llevamos sentado. Acuérdense que hace 200 años te llevabas camine buscando la comida. O sea, tenías que estar todo el día haciendo ejercicio para buscar la comida. Y así se iniciaron nuestros genes. Ahora no. La computadora, etcétera. No hacemos, los muchachos jóvenes, los adolescentes, prefieren estar enfrente a la tele o frente a la computadora o el iPad y entrados ahí, jajaja, jijiji, y no se mueven. Pero sí le entran. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, bueno, tampoco queremos llegar a esto, tampoco queremos aquello. ¿Me das la que sigue? ¿Verdad? Eso no es lo que queremos. ¿Me das la siguiente, por favor? Queremos mejorar. ¿Verdad? Eso es lo que nos gustaría. Ojalá todos fuéramos así. ¿Verdad? Ni un extremo. Ser anoréxicos, pero tampoco estar en obesidad. ¿Me das la que sigue? Por otro lado, volvemos a la insuficiencia renal. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad mortal. ¿Me das la que sigue? Es la 10ª causa de muerte, todos lados. A nivel internacional y todo, es la 10ª causa de muerte en todo el mundo. O sea, mata. No es una enfermedad simple. ¿Me das la que sigue, por favor? Y no solo mata, ha ido creciendo, fíjese. Cómo no ha ido bajando, ni siquiera se ha estabilizado la mortalidad, ¿va? Y esperamos que en los siguientes, al 2020, al 2030, todavía haya cada vez más muertes. ¿Por qué? Porque tenemos más diabéticos, tenemos más hipertensos, tenemos más obesidad, etcétera, más factores que nos lleven a insuficiencia renal crónica y por lo tanto nos va a matar más. ¿Vale la que sigue? Entonces, ¿de qué se mueren los que ya están en insuficiencia renal crónica? Bueno, esto es lo que pasa aquí en Jalisco, y fíjense cómo básicamente se mueren de enfermedades del corazón, y esos son los que ya llegan a diálisis. No llegaron los que ya se murieron también de enfermedad del corazón. Las infecciones, ¿verdad? Pero muchos ni siquiera sabemos de qué se mueren. Ponen en su casa y pues cuál fue la causa real de la muerte, ni siquiera estos son la información del Estado, de aquí, de Jalisco. ¿Me da la que sigue, por favor? Además es muy costosa. Es otro grave problema. Cuesta muchísimo dinero. Mantener un paciente con insuficiencia renal crónica es devastador para el paciente como enfermedad y para la familia. Es un problema muy severo para la familia. ¿Me da la que sigue? Fíjense lo que cuesta
en dólares, ¿eh? Esto es costo estimado de diálisis, meter a un paciente a diálisis. A hemodiálisis, el costo anual estimado aquí en México sería en millones de dólares 268. Nos costaría si mantuviéramos ese grupo de pacientes en hemodiálisis. Si lo mantenemos en diálisis peritoneal, no es más barato, lo que pasa es que son más los que entran, etcétera, a diálisis peritoneal ambulatoria, pero estamos gastando casi 1,000 millones de pesos anuales en insuficiencia renal crónica. Y no se la estamos ofreciendo a todos, ¿eh? El cálculo actual es que no más entre el 8 y el 10% de los pacientes que llegan a requerir a diálisis se les ofrece el programa. A ver, piensen en un campesino que el Seguro Popular no se lo cubre, que no está en el Seguro Social porque es campesino, no está en el ISSSTE, no está en ninguna institución de salud, y que tiene insuficiencia renal crónica, y que le dicen que va a gastar 10 o 15 mil o 20 mil pesos mensuales en diálisis. Les voy a decir lo que me contestó una vez un campesino entre bromas y veras. Me dijo: doctor, me sale, porque era su esposa. Le dije: pues necesitamos meter a programa de diálisis, vas a tener que comprar las bolsas, hacer todos estos gastos. Dijo: doctor, me sale más barato conseguir mi otra, que esté sana. Y era la broma, pero era una realidad, ¿eh? O sea, dijo: no, doctor, no, yo no puedo hacer ese gasto. No tengo ese dinero. ¿Me salgo a robar o cómo le hago para conseguir el dinero? Entonces tenemos ese problema de esta. ¿Me das la que sigue, por favor? Y fíjense lo que pasa. ¿Cuál es la incidencia? Incidencia es los casos nuevos, los que van apareciendo. La prevalencia, los que se van acumulando. Y esto es lo que pasa en Jalisco, ¿no? Más o menos los números han ido creciendo. Fíjense, de aquí a acá, pues ya se duplicó. Pero como ya no se nos mueren todos, pues la prevalencia, o sea, los que hay, no importa los que vamos subando, los que no se mueren, pues tenemos un nivel muy alto de pacientes que requieren este tipo de tratamiento y que desgraciadamente no hay recursos para atenderlos. ¿Me da la que sigue, por favor? Y fíjense, el acceso a terapias de reemplazo. Terapia de reemplazo puede ser diálisis, hemodiálisis, trasplantes, etcétera. Y fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente tiene algún tipo de seguro? Los números son mucho mejores. Pero si es el campesino que no tiene seguros, los números son muy bajos. Pocos son los que tienen acceso y el crecimiento es muy pobre. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos para atenderlos. Entonces es un problema no solamente médico, es de solidaridad social, de sociedad, de todos. Porque todos, seguramente que si no tenemos un familiar con algún problema de riñón, cuando menos lo conocemos. Sí sabemos de alguien, la vecina, la comadre, la compañera, etcétera. ¿Me da la que sigue? Y fíjense, por ejemplo, que trasplante, que sería la solución mejor. No quiere decir que trasplantarse es volver a estar 100% sano, porque no es cierto. Uno tiene que seguir con tratamiento inmunosupresor el resto de su vida y sigue gastando con exámenes, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente hemos ido creciendo. Se ha ido incrementando la posibilidad de hacer. Y debo decirles con orgullo que durante un buen número de años el estado líder en trasplantes de riñón y en resultados mejores era Jalisco. Y era el Seguro Social. Porque luego de repente hablamos más del instituto. Yo no trabajo en el instituto, así que no es por hacerle la barba. Pero era la mejor unidad de trasplantes que había en México. La unidad de trasplantes del Centro Médico Nacional de Occidente, aquí en Jalisco. Tenían la mejor estadística. Los resultados, los éxitos de trasplante eran equivalentes a los mejores de cualquier parte del mundo. Igual de buenos. Nada de que me voy a Boston a que me trasplanten o a Francia. Aquí lo hacías y te iba igual de bien que allá. Se empezaron a jubilar algunos de los que trabajaban en esos programas y ha bajado un poquito. Sigue siendo una buena unidad, pero ya sus números ya no son tan dramáticos como lo fueron hace unos años. ¿La que sigue? Y fíjate, los trasplantes renales.
no crecen gran cosa. Entonces, igual, fíjense, los no asegurados prácticamente no se trasplantan. Decirle a un paciente, oiga, le voy a hacer un trasplante de riñón. ¿Y cuánto tengo? Pues, ¿qué le parece si para el primer año usted junta unos 300,000 pesos? Y estamos hablando de costos baratos. ¿Cuántos jaliscienses pueden gastar 300,000 pesos en el primer año? Y acuérdense que no se acaba, el gasto sigue. ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Muy frecuente, muy dañina, muy costosa, hay una inequidad, porque si eres pobre o eres campesino no tienes acceso, si estás en una institución de seguridad social o tienes capacidad económica, bueno, pues entonces tú podrás entrar a un programa, o tienes la capacidad de haber comprado un seguro de gastos médicos mayores, etcétera, etcétera, bueno, puede ser que te vaya mejor. Pero si eres de ese 60-70% de la población que vive con no más allá de 3 salarios mínimos, la mayoría con 2 salarios mínimos, pues es imposible que alcance a tener dinero para esto, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es prevenirla. ¿Y cómo podemos prevenirla? Yo diría que lo mejor que pudiéramos hacer es combatir obesidad. Si lográramos combatir la obesidad, y si no podemos combatirla en todos, combatámoslos en nuestra familia. Ya llevémonos la tarea. Si yo en mi familia trato de evitar, ya no quiero niños Dios, quiero niños sanos, ¿verdad? Entonces yo estoy previniendo, estoy retrasando todo este problema. Y les insisto, si no lo podemos hacer para toda la población, hagámoslos cuando menos para nuestras familias. ¿Qué es lo que más queremos? ¿O no? Bueno, de repente uno dice, mi suegra me cae gorda, ¿no? Pero bueno, pero aún el día que te dicen tu suegra se enfermó, andas hecho la raya a ver cómo la ayudas, ¿no? Entonces, nuestra familia, es nuestro núcleo, nuestro apoyo, nuestra seguridad, pues empecemos por ellos. Y a lo mejor ya esos vamos educando a otros, ¿no? ¿Me dan la que sigue, por favor? Bueno, hablamos de la teoría de la evolución. Y yo, bueno, esto es entre bromas y veras, de que también estamos entrando en la teoría de la involución. Hemos ido volviéndonos en muchos aspectos, y si no vean cómo hemos involucionado en nuestra clase política, que ya no es de evolucionar, sino de involucionar. La última, este es el hospital donde yo trabajo, no es por presumirles, pero esto es el nuevo hospital civil de Guadalajara. Esto es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y en este edificio, en el 3er piso, ahí es donde yo trabajo, ahí es donde hago mi actividad cotidiana. Ese es el Hospital Civil Juan y Menchaca, el conocido tal vez por algunos de ustedes como el elefante blanco, a ese que fue construido por don Agustín Yáñez. Luego entró don Juan Gil Preciado de gobernador, lo quiso vender al seguro, como no, la universidad no aceptó, entonces dijo que ahí se quede. Y duró 35 años sin abrirse, abre sus puertas hasta el 1 de febrero de 1988, así que el 1 de febrero del próximo año tenemos 30 años de estar atendiendo población. Y tuve el privilegio de ser su primer director, doble razón para presumírselos, ¿no? A mí me tocó el privilegio de que se me nombrara para echarlo a andar y que lo lográramos hacer de esta unidad, lo que es ahora. Pues muchas gracias, les agradezco mucho su atención, espero que les guste y estoy abierto a cualquier comentario, pregunta o lo que ustedes quieran hacer. Se abre una sesión de preguntas y yo quisiera hacerle una, doctor. A ver, un enfermo de hipertensión no se puede identificar. O sea, hay que ser diabético y hay que ser gordo y eso es ser hipertenso. Son los factores que nos llevan a padecerla. Se calcula que
para que usted lo entienda mejor, hagan en cuenta que volverme hipertenso es armar un rompecabezas. Pero mis genes ya traen un 30-35% armado. El otro 65% para que yo me vuelva hipertenso es que yo le vaya agregando a mis genes otras cosas. Como con mucha sal, engordo, etc. Todo esto va a hacer que vaya armando el rompecabezas que finalmente la propiedad voy envejeciendo y eso me va incrementando las posibilidades de ser hipertenso. En el caso del diabético, lo que más sucede, desde luego también tiene esa carga genética. Si yo tengo antecedentes familiares de diabetes, tengo más probabilidades de ser diabético. Pero seguramente ustedes han visto familias donde uno es diabético y el otro no. O en otras donde todos son diabéticos. Pero unas dices tú, bueno, ¿por qué tu hermano sí y tú no? Bueno, ahí entra lo que ahora se llama la epigenética. O sea, cómo el medio ambiente nos va modificando nuestros genes para desarrollar alguna enfermedad. Y por eso, aunque seamos dos hermanos, uno sí y otro no, porque uno puede tener el por qué hacerlo. Uno es más corajudo, uno es más preocupón, más obsesivo, y eso favorece el desarrollo de hipertensión, por decir algo, ¿no? El otro es más tragón de la calle, el otro, aunque sea hermano, come más en su casa, come comidas más saludables, pues uno va a tener más probabilidades de hacer diabetes que el segundo, aunque sean hermanos y los genes sean muy parecidos, no idénticos. Porque acuérdense que agarramos de los padres, de los abuelos y armamos nuestro mapa genético, ¿no? Entonces, por eso les decía, la propiedad va haciendo que cada vez la hipertensión sea mayor. En términos generales, en todo el mundo, a la edad de 60 años, el 60% de la población es hipertensa. A los 70, el 70% de la población es hipertensa. A lo mejor poquito, o a lo mejor nunca me la han tomado. Porque tengo pacientes que me dicen, pues, oiga, ¿y usted no sabía que tenía la presión alta? Pues es la primera vez que me la toman. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Doctor, si la persona supuestamente está controlada, ¿corre el mismo riesgo que el que no tiene control? No, definitivamente no. La hipertensión, como dice un maestro mío, daña los arroyos de la vida, que son nuestras arterias, donde corre nuestra sangre. Entre más alta esté mi presión, el daño que le estoy haciendo a todas mis aparatos circulatorios por donde circula la sangre, especialmente de ida, no la que regresa al corazón, va a ser mayor. Si yo la bajo, ese daño lo voy a disminuir. Sin embargo, vamos a suponer, la presión que todo el mundo nos dice que es la normal, que en los libros y entonces dicen que tener 120/80 es así el ideal para un adulto. Bueno, si yo tengo un hipertenso y lo llevo a 120/80, ¿le va igual a uno que espontáneamente tiene 120/80? No, le va a ir más mal al que tiene 120/80 con el tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene la enfermedad y aunque esté controlada, sigue siendo enfermo. La diabetes y la hipertensión son enfermedades que se controlan pero no se curan. No hay exdiabéticos. Aunque los de cirugía bariátrica dicen que sí, pero tampoco es tan cierto. Estudios posteriores están demostrando que hay algo que se llama memoria celular y esos que los operan por gordos y que de estar diabéticos se les baja el azúcar, al paso de los años vuelve a subir. Entonces no hay ex. El que es hipertenso, puede estar controlado o descontrolado. Si estás controlado te va mucho mejor que si estás descontrolado, pero nunca como el no hipertenso. Sí. Cuando sube mucho la creatinina, sube y baja, ¿es el problema? ¿O a qué nivel es Bueno, la mayoría? Habitualmente el paciente es asintomático todavía cuando tiene niveles de 1,5 de creatinina. Esa se mide en miligramos por 100 centímetros cúbicos de sangre. Si tenemos 1,5, no tenemos molestias. Llegamos a 2 y todavía no nos duele nada. Habitualmente 3 en adelante ya empieza a haber problema.
Y cuando ya estamos en 5, 6, 7, 8, pues ya el paciente es muy sintomático. El paciente que ya tiene muy pobre función renal, esos que decíamos que era ese grupito chiquito de al final, que tiene menos de 15% de función de sus riñones, pues ese es el que tiene náuseas, vómitos, diarrea, le dan comezones en el cuerpo, está muy anémico, etcétera. Ese ya tiene muchas molestias. Y entre menos función tenga, más molestias tienes. ¿Por qué? El riñón tiene muchas funciones, pero una de ellas es que echemos para afuera todos los tóxicos que la vida nos produce. Sus células, eso que decía yo, para mantenerte en calor, tus células están trabajando. Y dan de cuenta que es un motor de coche. Si tú tienes el coche encendido, estás consumiendo gasolina, pero estás echando gases, ¿verdad? Entonces, si le tapas, ¿qué le pasa si al coche le tapas el escape? Se apaga, se intoxica y se apaga. Eso es lo que nos pasa. El riñón, si no le dejamos salir todos los tóxicos, empieza a darnos muchas molestias. Pero nos va a dar cuando esos tóxicos llegan a cierto nivel. Y al inicio, cuando esos tóxicos no son, y cuando tenemos 30, 40% de función, todavía ese riñón se defiende. Y te dice, tengo 40% de función, pero echo para afuera los tóxicos. Entonces tú te sientes bien. ¿Cómo va? ¿Qué te va? ¿Con qué se quita? La única manera es o con diálisis, que es una terapia sustitutiva, o sea, estás supliendo el riñón, sacando los tóxicos con diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, o sea, agarrando tu sangre y pasarla por un aparato para que se limpie. No hay. En insuficiencia renal crónica no hay nada que con esta medicina vuelva el riñón a funcionar. No, pero que va el tratamiento. El tratamiento más que nada lo que te hace es que no progrese, o que progrese lo más despacito posible. Eso es lo que pretendemos cuando damos tratamiento. Tratar de que la función renal no cambie tanto, ¿sí? Doctor, yo soy también médico. Nos estamos enfrentando ahora con la longevidad de los pacientes, con el problema de que los diabéticos o hipertensos que están controlados y llegan a la tercera edad, también el problema prostático y el problema de trastorno de estática pélvica agudizan y hay un porcentaje muy alto de pacientes que sí mejoran. Se agudizan con el problema de obstructivo. Sí. Ese está también un factor muy importante en ese grupo de edad. Sí. Pero en realidad, por ejemplo, un paciente prostático hace lo que se llama una insuficiencia renal postrenal. O sea, el riñón trabaja bien, pero la próstata no deja que la orina salga bien. Y si la orina no sale bien, puede desde lo clásico que a veces dicen, tengo un paciente que se tapió, dejó de orinar. Me dijo, me tapé. Tiene que ir y que le pongan una sonda. Pero lo más común no es eso, sino que empieza a orinar varias veces en la noche, tiene que orinar con mucha frecuencia, y eso quiere decir que su vejiga nunca vacía totalmente la orina. Y si no vacía totalmente la orina, esa orina se va infectando. Y si se orina la orina, se infecta la orina de la vejiga, eso va a empezar a subir a los riñones y dar infecciones crónicas. Entonces, en estos pacientes añosos con hipertrofia de próstata, podemos tener déficit de función por esa dificultad para salir la orina, y eso hace que empeore la función. Lo destapamos y puede mejorar la función. Y segundo, también evitamos que se nos siga dañando la parte aérea. Ahora, el paciente se tapa totalmente y en días puede tener una insuficiencia renal aguda, o sea, donde el riñón dejó de funcionar porque no puede salir la orina, y cuando la presión en la vejiga es tan alta, el riñón deja de funcionar, ya no puede filtrar la sangre y entonces deja de funcionar. Pero sí es cierto, sí tenemos algunas poblaciones en que si le quitamos eso que nos está haciendo empeorar la función, podemos mejorarla un poco. Pero en la inmensa mayoría es el diabético, no prostático, pero el diabético tradicional, la tendencia es que la función va cayendo. ¿Qué hacemos? Tratarla. ¿Y qué podemos hacer para que no avance la función renal?
mantener buenas presiones. Entre mi presión esté mejor controlada, mi daño renal va a ser más lento. Entre mi azúcar, si eres diabético, esté mejor controlado, vas a tener daño renal más lento. Si tus colesterol está controlado, vas a tener daño renal. Entonces, estas tres cosas son sustantivas en todo paciente con daño renal. Buen control de presión, buen control de azúcar si es diabético y buen control de lípidos, de colesteroles. Eso es lo que mejor nos ayuda a que no progrese rápidamente. Porque no es lo mismo que yo le diga a mi paciente, mira, tú vas a estar en diálisis dentro de 6 meses, a vas a estar en diálisis dentro de 6 años. Los dos van a llegar a diálisis, pero no es lo mismo llegar dentro de 6 meses que llegar dentro de 6 años. Y si yo logro a ese que si no lo atiendo va a estar en 6 meses, lo logro llevar a 6 años, no solo le evito gastos y problemas, imagínense la calidad de vida. Esa persona va a vivir 6 años con una mejor calidad de vida, ¿verdad? Vamos a reconocer la participación del doctor entregándole una constancia. Les pido por favor se pongan de pie. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor José Z. Parra Carrillo por su participación en las actividades organizadas por la Academia de Ciencias de la Salud de esta institución, con la conferencia Insuficiencia Renal Crónica dentro del mes de la medicina, nuevos tratamientos en enfermedades problema, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 29 de agosto de 2017, signada por el coordinador de la Academia de Ciencias de la Salud, el doctor Ignacio Mariscal Ibarra, nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonor Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. También entregamos un reconocimiento al doctor Ignacio Mariscal Ibarra, por su participación como organizador de este mes de la salud, que ha sido excelente, llegando así el día de hoy a su final, muy exitoso, como todos los que se han llevado a cabo. Muchas gracias, doctor. Pónganse sentados, por favor. Avisos. El jueves 31 de agosto, pasado mañana creo, a las 20 horas, la presentación del cuento Ciudad de Ángeles, de la autoría de nuestro consocio, el maestro Alfredo Tomás Ojeda, presentado por nuestro invitado, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Va a estar interesante esto. Los invitamos, es el jueves. Y el lunes, más bien hago esta precisión, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco hace el lunes 4 de septiembre a las 18 horas. 18 horas. Se hará un reconocimiento al licenciado Guillermo Cosío Vidaurri en el recinto del Congreso del Estado. El licenciado Cosío nos pudo conseguir un comodato para que usáramos esta casa y además firmó un decreto que elabora el Congreso del Estado nombrando a esta institución benemérita. Están también ustedes invitados. Esto va a ser en Palacio de Gobierno a las 6 de la tarde en el ex recinto del Congreso. Estará también el señor gobernador.
El martes 5 de septiembre a las 20 horas se presentará la conferencia Del Llano al Príncipe de Asturias, a cargo de nuestro consocio, el magistrado Agustín Hernández González, y con la finalidad de seguir haciendo preguntas que luego nos aterran respecto a que el viejo en sí es un enfermo. Así lo decía uno de los pensadores latinos: senectus ipsa morbo es. Estar viejo es ello mismo una enfermedad. Entonces, para seguir platicando aquí, los invitamos a un pequeño convivio con la finalidad de seguir haciendo más preguntas. Y solo nos resta pedirle al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 21:05, declaro clausurada esta ceremonia, sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, del este martes 29 de agosto. Declaramos clausurada el mes de la medicina, nuevos tratamientos en enfermedades, problemas, con la conferencia Insuficiencia Renal Crónica que nos dictó nuestro invitado, el doctor José Zacarías Parra Carrillo. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.